Aquí me acompaña la abogada Mónica Luzárraga, ¿no? Luzárraga. Luzárraga. Siempre tengo la duda que si tiene la tilde o no tiene la tilde, pero bueno, Sí, sí. Luzárraga. Y con ella vamos a hablar pues de todos estos temas de la coyuntura actual, sobre todo el tema del proyecto de, bueno, creo que podemos abordar los dos proyectos de ley económicos urgentes que ya ha enviado Daniel Noboa a esta nueva asamblea. Decimos nueva porque se instaló hace poco, pero ya tiene casi 2 semanas en funciones y dando también mucho que hablar, ¿no? Mónica, te doy la más cordial bienvenida a Himno Nacional y bueno, pues vamos a ir conversando de algunos temas, pero para que saludes también a nuestros seguidores. Gracias, Terry. Gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio y a toda la comunidad que ya se encuentra conectada. Ingresen, denle like y compartan para que llegue a muchísimas más personas este contenido. Así es. Ya aparezco yo panelista. Sí, ya lo vamos a sumar aquí al panel. Me parece una muy buena idea. Pero bueno, en todo caso, Mónica, con todo esto que estaba pasando en la Asamblea y ahora pues esta aprobación ya del informe para primer debate del proyecto de ley económica urgente que, bueno, según el gobierno busca acabar con la economía de estos grupos criminales que operan en el país. Pero yo tengo mis dudas primero empezando de que sea como tal un proyecto económico urgente y que se lo tenga que tratar de esa manera, ¿no? Con esa celeridad de los 30 días que le obliga la ley y la constitución a que sea abordado de esa manera y que se haga poco más sobre la marcha. Pero también lo que dijo en su momento Valentina Centeno es que habían incorporado algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? Entre ellos este tema de tener como un informe previo de inteligencia para proceder a estos allanamientos sin orden judicial. Pero igual sigue siendo un arma de doble filo. Quiero que vayamos comentando justamente de ese tema y de lo que más o menos has observado de la aprobación de este informe. ¿Cómo va ese proyecto ya a primer debate? La primera gran novedad es que dejó de llamarse o dejó de denominarse la ley en materia económica urgente para desarticular las economías criminales y ha pasado a llamarse, de acuerdo a este primer informe que se va a someter a primer debate para el día de mañana, Ley de Solidaridad Nacional. Entonces, cuando hablas de Ley de Solidaridad Nacional, obviamente tienes que irte al artículo 1 y al artículo 3 específicamente, que es en donde se aborda el objeto y la finalidad de la ley. Y uno creyera que si se trata de una ley en materia económica urgente, lo que tendría por objetivo, en efecto así fue vendida, es que de una u otra manera tenga incidencia en la parte económica, en las finanzas, tenga algún tipo de restablecimiento de la economía y que se vea además de manera directa, no a largo plazo, porque para eso sirven las leyes normales, comunes y corrientes. Pero luego te das cuenta que el artículo, el objeto y la finalidad también fueron modificados. Y entonces dejó de llamarse, o dejó de ser una ley destinada o mal llamada, denominada ley en materia económica urgente, para convertirse en una ley que prácticamente convierte al Ecuador en un estado policíaco en donde se premia la pseudofilantropía de las empresas privadas que donen o entreguen insumos, recursos, materiales a la fuerza pública, esto es a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y que esto los beneficie de una u otra manera en el impuesto a la renta causado con las condiciones que ahí se establece. Luego hay otra parte que parece asombrosa y es que hay un artículo que se sigue conservando, que es esta predisposición, esta facultad que tiene el presidente de la República de entregar, y lo dice así, una vez al año, como bono, como Navidad, una vez al año y de forma discrecional. Eso dice el proyecto de ley. Discrecional, entregas, bonificaciones a personas. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es la finalidad real de eso? Y es cuando te das cuenta que el ¿Y de proyecto es dónde? exacto. ¿De dónde sacas los De un recursos? presupuesto general del Estado que hoy tiene un déficit de 19.000 millones. Entonces, Claro. claro, cuando ves al presidente en campaña y ves los bonos, y hoy, por ejemplo, te dicen no va más jóvenes en acción porque no tengo recursos donde pagar esto, te das cuenta que así se va institucionalizando el clientelismo. Ah, la gente se me quiere levantar, toma tu bono. Ah, la gente quiere reclamar por los derechos que vienen, aquí está tu dádiva. Entonces, ojo, cuidado con lo que estamos cayendo, porque por un lado se hace un total reforzamiento de este Estado policíaco, se pone a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional incluso por encima de la función judicial, incluso por encima de la Fiscalía,
Y Con luego los tienes indultos anticipados, dice. con los indultos anticipados, con la ausencia de control por parte de un fiscal, con las incautaciones sin orden judicial, con los allanamientos sin orden judicial, con las aprehensiones o detenciones con fines investigativos sin que nadie sepa y por 48 horas. Entonces, por un lado, tengo todo este andamiaje que refuerza a la policía de manera estrepitosa, a las Fuerzas Armadas también, dándole facultades y atribuciones que de acuerdo a la Constitución y a la ley no tienen. Y luego tienes, y si te levantas, y si te parece incómodo, y si de repente te parece que se me está pasando la mano, recuerda que tu presidente, una vez al año, puede darte un bono. Entonces, no es un proyecto de ley ni sostenible, ni perfectible, como se le suele decir o se le ha tratado de decir estos últimos días. Y ahora, ¿qué se puede hacer con todas estas alertas? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea toda vez que el oficialismo tiene una mayoría allí que le puede dar viabilidad a esta propuesta? Si recogerán ajustes serán mínimos. No creo que cambie en sí la naturaleza del proyecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Aquí tienes dos salidas básicamente. La justificación de quienes han apoyado el proyecto de ley y quienes han votado a favor del proyecto de ley es que ya pasó el filtro del CAL. El CAL consideró que era ley en materia económica urgente, le ha dado el tratamiento expedito y célere que establece la Constitución y la ley. Y lo más probable es que de los 10 votos de la comisión, 8 sigan votando a favor y que existan muy pocas posibilidades de recoger realmente las observaciones de personas que no haciendo parte del gobierno, a la comisión también. tienen voces legítimas para oponerse y para advertir lo que representaría una ley de esta naturaleza en vigencia en el Ecuador. Sobre todo ya con los visos de arbitrariedad y de autoritarismo que ha puesto en vigencia ya el gobierno de Daniel Noboa, tanto en el gobierno transitorio como lo que ha ocurrido ahora, y sobre todo con esto que hemos visto en la Asamblea Nacional, ¿no? Este bloqueo absoluto al bloque de la Revolución Ciudadana para que en la legítima representación del 44% de la población ecuatoriana pueda ejercer algún tipo de oposición. Luego te das cuenta quiénes sí han sido escuchados y quienes sí han aportado, en teoría, a las reformas muy pequeñitas o disfrazadas que se han hecho en el proyecto. El 80% policías, el 10% Fuerzas Armadas. Y lo que queda, 2 que 3 abogados que están a favor de la ley. Entonces, estos intelectuales que aparecen para legitimar, pero no hay una oposición, no hay una voz opositora. De hecho, hemos hecho observaciones, yo he enviado observaciones y no han sido consideradas. Sí, Entonces, ¿qué tiene la Asamblea? La Asamblea, ya ni 77, sus 79 votos van a decir: se aprueba el proyecto de ley porque nosotros estamos a favor de la lucha contra la inseguridad y no somos narcos, no somos terroristas. Entonces, los que van a votar en contra van a caer en ese antagonismo, es decir, el que vote en contra. Pero a ver, como lo decía en el programa anterior, no se dejen provocar. Defender el derecho, defender la ley y defender la Constitución no depende del que dirán. Y la ley muy probablemente va a ser aprobada, sí, pero tiene que ser aprobada con la solvencia de que quienes se opongan sabrán que en el futuro la Corte Constitucional e incluso cuando esos actos autoritarios se desplieguen y generen consecuencias, en muchos casos van a ser fatales, por si acaso. Van a haber inocentes que caigan por esto. Entonces, no se olviden que tenemos organismos internacionales que van a poder hacer un control y pues no se olviden que hay delitos que no prescriben, que hay situaciones que no prescriben y responsabilidades que el Estado va a tener que asumir, como lo tiene que hacer con todas las cosas que ya han pasado. Sí, ahora muchas lecturas que nos deja eso, ¿no? Y como bien lo abordas, Mónica, esa narrativa de querer decir que el que se opone es porque se opone por oponerse o que pertenece o que trabaja en concordancia con los grupos delictivos, los grupos armados del país. Y bueno, pero de lo que tú has analizado, de cómo tramitó en esta primera fase del proyecto la comisión, ¿no? La Comisión de Desarrollo Económico, lo hizo en una jornada maratónica, en menos de una semana y con comparecencias selectivas, ¿no? Estamos hablando en su mayoría de de policía, militares, los ministros del eje de seguridad, pero como tú dices, aportes de otros lados muy pocos y quizás no fueron incorporados. Entonces, ¿cómo se manejaría la tónica o como dices tú, cómo sería el comportamiento ya dentro de la comisión ya para lo que se viene después, ¿no? O sea, porque bueno, mañana va a ser un primer debate, todos sabemos que tiene que haber los 2 debates y el segundo definitivo debate se aprobará la propuesta, ¿no? Pero en todo caso,
¿Cómo avisoras tú que se pueda dar ya después de mañana que se va a dar el primer debate, que regrese a la comisión y cómo poder lograr que se incorpore al menos alguna de las alertas que se vienen dando? Sobre todo esto de la presunción de inocencia, ¿no? Que queda completamente relegada. Por supuesto. Vamos a ver el día. A ver, mañana va a haber un punto importante que nos puede dar una luz de lo que va a ocurrir con respecto al segundo informe y muy probablemente con el segundo debate. Es si, al igual que ha venido ocurriendo durante estas sesiones del Pleno de la Asamblea, si nuevamente se coarta la posibilidad de que los miembros de la Revolución Ciudadana ejerzan algún tipo de Intervención. moción, Ujú. llamar, objetar. Si esto no ocurre, la ley está destinada a pasar por la simple decisión de esta mayoría alcanzada a punta de traiciones y de camisetazos, ¿no? Ya ha dicho, entiendo, se publicó en Ecuavisa, que los integrantes del Partido Social Cristiano, quienes históricamente también se han sumado a este antagonismo de todo el que no piensa como nosotros es porque es delincuente, ya sabemos lo que Sí. decía su líder máximo. Entonces, sí, muy probablemente lo harán porque no tienen ni solvencia ni calidad moral para sostener un argumento y aprender a rebatir qué significa el populismo penal real y cómo sus medidas, adoptadas siempre desde la posición de la derecha, no han servido para solucionar absolutamente nada con respecto a la seguridad. Luego también los de Pachacutic, ahí sí, no entiendo cómo ideológicamente pudieran estar, pero han dicho que también. Pero entiendo yo también es el miedo de ser catalogados como narcos, delincuentes, porque de eso sostienen, ¿no? De eso viven, de cuidar las formas, de cuidar el puesto sin importar sacrificar su nombre, su honor, su coherencia, sus ideales. Entonces, no vamos a entrar a discutir en eso. Va a pasar, sí, muy probablemente, pero realmente el parteaguas, como decimos ciertamente, no va a estar en la Asamblea Nacional. Recuerda que muchos hemos coincidido, y así lo tenemos previsto, que lo que realmente le interesa a Daniel Noboa es entrar en una confrontación directa con la Corte Constitucional. Y a la suerte de llamarla Corte Correísta, como ya lo vienen diciendo, ¿no? Esta Corte Correísta que no deja trabajar, que bloquea, que le llama la atención al presidente, que se cree más que el presidente. A él lo que le interesa es entrar en una confrontación directa, decirle, aquí está mi proyecto de ley, que es abiertamente inconstitucional, que es abiertamente ilegal. Y si tú te opones, entonces vas a caer en el antagonismo. ¿Qué espero yo? Una Corte Constitucional a la altura de las circunstancias, que sea capaz de frenar el autoritarismo y muy probablemente las puertas del fascismo, que se nos viene con un Estado policíaco. Si no lo hace, pues lastimosamente veremos caer inocentes. Si lo hace, y la consecuencia de hacerlo, de frenarle, de decirle esta ley es inconstitucional desde su propuesta, porque no reúne las condiciones para hacer ley en materia económica urgente, entonces ahí veremos mostrarse a este gobierno nacional, decir, bueno, miren, yo quise hacer, quiero hacer, y por 4 años esta corte correísta, esta corte prodelincuencial me lo va a impedir. ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer, ciudadanos? Entonces va a tomar la decisión que siempre le ha gustado tomar, pasarse por encima de la gente. Y bueno, en el caso de que la Corte no actúe de esa manera que uno esperaría también en defensa de los derechos constitucionales de los ecuatorianos, siempre quedan las instancias internacionales, ¿no? Por supuesto. Y te diría que, ojo, nosotros, había, por ejemplo, el otro día que la gente decía, no, es que las leyes correístas son las leyes prodelincuenciales. Bueno, nosotros tuvimos un momento en una ley que prohibía revisar la prisión preventiva en los delitos mayores a 5 años. Y ya no existe. Y no se la derogaron en el tiempo de Correa. Se la declararon inconstitucional en el año 2021. 2020, producto de Con Moreno. de los amotinamientos, producto del hacinamiento carcelario. Entonces, por favor, las actuaciones siempre traen consecuencias. Y jueces que han sido jueces muchísimos años en materia penal saben cuáles son esas consecuencias. Entonces, la ley no se vuelve justa porque de repente a todo el mundo le gusta. Hay que tener coherencia con respecto a lo que se hace. Choca muchísimo con tratados internacionales, Tere. Choca muchísimo. Y incluso con sentencias que ya el Ecuador ha sido condenado. Por lo tanto, eso no se puede dejar de hablar. No se puede dejar de decir que hay cosas que están en ese proyecto de ley que rompen parámetros que ya los teníamos, pero recontra superados. Y que nadie sea capaz de sostener con argumentos ese nivel de oposición es lo que preocupa. Porque siguen cayendo, es que no nos oponemos porque estemos a favor de la delincuencia. No, es que esa no es la narrativa. Al decirlo así, se suman precisamente a este mensaje del gobierno nacional de querer siempre polarizar o hacernos entrar en la comidilla del soy delincuente o no soy delincuente.
Claro, bueno, pero también recordemos que cuando el bloque de la Revolución Ciudadana en su momento, en el periodo pasado de la Asamblea, se oponía a algún proyecto o elevaba su punto de vista, su argumento, públicamente sacaban desde el gobierno comunicados diciendo que el correísmo bloqueaba tal cosa, ¿no? Entonces también hay un linchamiento y todo un aparataje del Estado en contra de los que piensan distinto, ¿no? Y bueno, eso en el menor de los casos, no hablando solamente de un comunicado, de ahí muchas otras cosas que se podrían derivar. Pero quiero también aprovechar tu presencia, Mónica, y abordar este segundo proyecto de ley económica urgente que envió esta semana el Ejecutivo. Justamente el secretario jurídico de la Presidencia lo entregó personalmente en la Asamblea y pues habla sobre una ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, pues calificada como económica urgente precisamente, y que busca hacer ajustes, ¿no? Modernizar, dicen ellos, la contratación pública. Pero ese es el camino, mira, te lo pregunto porque ayer estábamos aquí comentándolo con Alejandro y decíamos que la ley o el portal en sí no son el problema. El problema es quienes llevan adelante los procesos desde su concepción, o sea, desde que se elaboran incluso los términos de referencia y cómo se los elaboran y cuando ya tienen proveedores previamente seleccionados. Entonces, echa la ley, echa la trampa, digo yo. ¿Es necesario? ¿Cómo ves tú este proyecto que ha enviado, este segundo proyecto económico urgente del gobierno? Hay dos situaciones en particular que te das cuenta que el proyecto está direccionado, que busca beneficiar a determinadas personas y que evidentemente puede lesionar la participación equitativa de proveedores que quizás no teniendo, en este caso, los medios, tal cual como lo prevé el proyecto de ley, pudieran también ser opciones serias y fundamentales para garantizar la transparencia de los procesos públicos de contratación pública, así sean de ínfima cuantía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tiene cosas como decirte que los proveedores van a tener que pagar una tasa para estar habilitados. Y van a tener que pagar una tasa para mantener al CERCOP. O van a tener que a un proveedor que denuncia le van a dar puntos por denunciar. Perdóname. Entonces, estas cosas definitivamente rompen el parámetro de funcionamiento de la contratación pública como fue concebida. Y a ver, la gente dice, no, pero es que el sector público es corrupto, pero es que las compras son corruptas. Y tú lo dices, corruptas no son las instituciones, corruptas son las personas. La contratación pública funcionaba. Ahora no se ejecutan presupuestos, ahora los procesos se declaran fallidos y solamente vamos a hacer un análisis. Hace, creo que 2 semanas, 3 semanas, Primicias publicó un reportaje de un proceso de contratación en el hospital Teodoro Maldonado, en donde resulta ser que sorpresivamente 16 proveedores, todos relacionados entre ellos, de este gobierno, proceso de contratación de este gobierno, 16 proveedores, entre 16 proveedores se habían adjudicado un monto de 28 millones de dólares. Compartían los mismos números, todos los 16 proveedores, el mismo contador. Ok, te interesa mucho la transparencia en el sector público. ¿Qué estás haciendo para depurar los procesos? O lo que pasó en la pandemia. O lo que pasó en la pandemia, exacto. Entonces, proveedores que, no sé, de y proveedores que aparecen ahí, hoy siguen siendo proveedores del Estado. Exacto, y proveedores, por ejemplo, de artículos de ferretería que vendían mascarillas, insumos médicos. Se parece a las compañías de hace tiempo, que podías vender desde un lápiz hasta gasolina para avión. Claro, entonces, no todo es perfectible siempre que la finalidad sea realmente transparentar y permitir que la mayor cantidad de personas puedan acceder. Para nadie es sorpresa lo que pasó incluso con la concesión de Sacha, por ejemplo. Esas casualidades no existen en el sector público. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de repente te parece loable poner una tasa a los proveedores? ¿Quiénes no van a poder competir? Los pequeños emprendedores. No puedes competir así. Entonces, busca mecanismos, herramientas. Y nuevamente, eso te va a dinamizar la economía a corto plazo. Ponerle una tasa a los proveedores te va a dinamizar la economía. Tiene un impacto serio en la economía. Hoy hablábamos, por ejemplo, de cuánto le debe el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuánto le debe a los proveedores del Estado? Ok, dinamizar la economía es pagarle a esa gente. Es cumplir con las obligaciones que tienes pendientes desde el año pasado, desde el 2023. Eso es dinamizar la economía. Eso es urgente, es necesario. Y lo que también mencionaba el presidente en su discurso, ¿no? Que quiere generar empleo a través de la obra pública, pero si no le paga
a los GACs, que son los que generan obra, ¿cómo lo vas a hacer? Por supuesto, porque él quiere centralizar las obras, porque le sirven para los TikToks. Pero entonces, los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen además la capacidad de articular en territorio de manera directa las respuestas que tienen que dar a la ciudadanía, no lo pueden hacer porque a él se le ocurre que es muy buena idea retener los fondos y no dárselos. Como lo tiene con todos los proveedores, por si acaso. A mí me escriben todos los días guardias de seguridad, maestros, enfermeros, médicos. No nos pagan, por favor, visibilicen. ¿Cómo es posible que existan personas en este momento que tengan todo el 2024 sin cobrar un sueldo? ¿De qué viven? ¿De qué comen? Así no estás dinamizando la economía. Así es, así es. Bueno, ¿y cómo valorarías tú estas 2 primeras semanas de funcionamiento de la Asamblea Nacional? Caótico. Creo que nunca, y la gente dice, no, es que así también fueron antes. No. Lo que estamos viviendo ahora es un coartamiento total y absoluto de la representación política del país. Ojo, la Revolución Ciudadana, quieran o no, representa el 44% de la población. Y así represente al 1% y esté un representante ahí, tiene que ser escuchado. Te guste o no te guste. Hay mucho que es incoherente en cuanto a la posición de Nils, ¿no? De este discurso que invitaba a los consensos, al edificar, al no desunir, al dejar el odio atrás, ok. Y 2 minutos después, bloqueado totalmente la palabra a los representantes de la oposición. Así no se construye la democracia y así definitivamente no se maneja el primer poder del Estado, porque es la representación Así es. más directa de la ciudadanía. Y se olvidan que definitivamente esto no se trata de venganzas personales, se trata de lo que se llena en la boca hablando, que es finalmente el servicio a la ciudadanía. La ciudadanía espera que su voz sea escuchada a través de sus representantes. Y si no lo hacen, pues la verdad es que nos están demostrando que han llegado a gobernar para ellos, bajo sus reglas y bajo sus condiciones, y no para el país. Me gustaría quedarme mucho más tiempo contigo, Mónica, pero voy a hacerte ya la última pregunta porque tenemos que avanzar con el resto del programa. Y quería preguntarte sobre... Se me fue la pregunta. Pero bueno, voy a ir saludando a muchas personas que están conectadas y que están interactuando hasta mientras se me acuerda la pregunta. Bueno, aquí está conectadísimo Clark Ken, Carlos Calles, Fabián Merchán está interactuando mucho con nosotros. Bueno, aquí opinando también justo de todo lo que está pasando y de la asamblea y de todo lo que se articula. La pregunta que te quería hacer, Mónica, antes de que te nos vayas. ¿Cómo ves tú, con todo lo que ha pasado, crees que se está alejando esta propuesta que hizo Daniel Noboa como parte de su campaña de hacer una asamblea constituyente? Porque en su momento, de la Gasca lo que dijo el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo, vamos viendo cómo se van dando las cosas en la asamblea y quizás no tengamos que recurrir a la constituyente. Por supuesto, hicieron el uso de un termómetro y el termómetro les funcionó. Porque recuerda que no entraron siendo la primera fuerza política, no entraron siendo la mayoría a la constitución de la Asamblea, pero hicieron lo que cualquiera que priorice el fin antes que los medios consiguió. Consiguió tener a Pachacutic, consiguió tener a Mónica Salazar, consiguió doblegar la voluntad de los socialcristianos y ahora, muy estratégicamente, está logrando hasta cierto punto partir y cuestionar la cohesión del bloque de la Revolución Ciudadana. Le ha dado a, sí, como estrategas, priorizando al fin esta situación. Entonces, claro, sabe que mientras controle eso, mientras los tenga dominados, quién sabe cómo o por qué, ¿no? ¿De qué se sirve el gobierno para lograr esta mayoría? Pues le servirá. Cuando ya no le sirva, que yo por si acaso no creo que lo va a perder, porque no creo que ninguno de los que se ha sumado a esta mayoría tenga la dignidad de portarse a la altura de las consecuencias de sus actos. Si lo llegara a perder, se tiene que exponer a que en una asamblea constituyente no logre tener una mayoría. Y eso es un arma de doble filo, porque Daniel Noboa no está gobernando para servir al país. Daniel Noboa está gobernando para servirse él, para servir a la élite, para servir al poder económico y a sus intereses y a los intereses que tiene fuera. Entonces, arriesgarse a perderlo con una constituyente no lo va a hacer. Pero justamente lo que está pasando en la bancada de la Revolución Ciudadana, en alianza con Reto,
da muestras de que quizás el oficialismo está ganando cada vez más terreno, se está afianzando más en la Asamblea. ¿Y cómo ves tú lo que está pasando a casa adentro en la Revolución Ciudadana, en la bancada, sobre todo con este protagonista que ha salido ahí a la palestra, el asambleísta Sergio Peña, que ahorita es noticia y que se está confrontando ahí con los líderes del movimiento político? Está haciendo lo que llegó a hacer, seguir en su ego, en su protagonismo, en su individualismo absurdo, porque definitivamente ahora dice, ¿no? No soy correísta, no soy anticorreísta, soy un profesional que tiene un criterio propio. Bueno, nos hubiera encantado entonces que llegue como independiente a ver qué conseguía. Como muy probablemente lo hicieron muchas personas que con capacidad y con mayor convicción quizás ideológica pudieron haberse sumado y no lo hicieron. Pero en todo caso, esto es la muestra de que la deslealtad, la falta de integridad, la falta de ética, no es un filtro que nosotros tenemos superado, Tere. Esto puede pasar, y de hecho ha pasado en todos los partidos políticos en mayor o en gran medida. Que se vaya de alguna manera a cohesionar con lo que hizo el día de ayer, porque hay gente que le tenía esperanza, ¿no? Hay gente que decía, no, Sergio jamás va a hacer esto, no, ustedes se están equivocando, lo están juzgando mal. Ya con la confrontación directa que él tuvo el día de ayer, no voy a decir ni siquiera con los líderes, sino con las personas que en su momento caminó, acompañó, porque esto también tiene que ver con ser servil, tiene que ser con ser coherente con tus actos, con lo que hacías antes de lograr una curul, que es lo que él definitivamente ha perdido, ¿no? Pero estas confrontaciones definitivamente lo que muestran es que él, cada día, aunque no se haya cambiado todavía la camiseta, lo que está buscando es ponerse al servicio de quien le puede garantizar ese protagonismo, quien le puede garantizar su permanencia en el poder, porque es obvio, eso es lo que tiene Daniel Noboa en este momento. Tiene cómo, y lo ha tenido siempre, ¿no? Tiene cómo comprar conciencias, tiene cómo comprar votos, tiene cómo comprar la dignidad y cómo comprar tu voz y lo que tú representas dentro de la asamblea. No eres nada importante, eres un voto más que necesita para mantenerse en el poder. Y si estás dispuesto a hacer ese instrumento, pues eso no necesita definitivamente la oposición. Eso no necesita la oposición. Bueno, también ya con todas estas experiencias, espero, me imagino que en los movimientos políticos, tanto lo que ha sucedido con Pachacutic, lo que está sucediendo en Revolución Ciudadana, el mismo PSC, ¿no? Con este asambleísta que finalmente se abrió y ahora integra el CAL. Entonces, ya también que haya un poquito más de, o que se mejoren los criterios de selección de sus cuadros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos, como dicen por ahí, tenemos partidos de alquiler, tenemos partidos que priorizan las caras, la viralidad, gente que no tiene criterio, que no tiene pensamiento y que lo demuestra públicamente además, ¿no? Entonces, hay que mirar a las bases, hay que mirar a la formación política y esto le tiene que parecer una buena idea a todos los partidos y a todos los movimientos políticos. Y si los actuales no logran hacer esos consensos, pues entonces hay que hacer un refresh de lo que significa la clase política en este país. Todos decimos que estamos hartos de la clase política. ¿Qué estamos haciendo para cambiar la clase política? Definitivamente. Así es, Mónica. Bueno, agradecerte y no quiero que nos dejes todavía, pero quiero que vayamos avanzando también con el contenido del programa, porque quiero que analicemos, Mónica, este tema que justo lo dijo ayer la canciller a Teleamazonas y esta nueva gira internacional que se viene, ¿no? Del presidente Daniel Noboa, que va a arrancar el 25 de junio, según lo que dijo la canciller, y va a incluir a países como España e Italia. Veamos la nota primero, comentamos. Pero Ecuador también tiene impases diplomáticos que están a la espera de ser resueltos. Entre ellos, la ruptura de relaciones con México hace más de un año. Ecuador está dispuesto a entrar en diálogo el rato que México se sienta listo para eso. El Ecuador. Gabriela Sommerfeld continuará frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en este nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa. Señala que la agenda de trabajo seguirá enfocada específicamente en 2 ejes. Vamos a seguir fortaleciendo la agenda de seguridad, pero vamos a dar mucho mayor impulso a la agenda para el desarrollo, para la creación de oportunidades,
para la llegada de inversiones. Para ello, precisamente, ya está planificada una nueva gira internacional que iniciará el 25 de junio. Arribaremos a España, se mantendrá una reunión con inversionistas, pero particularmente el día 29 de junio hay una cena, se ha recibido la invitación de Su Majestad el Rey, igualmente hay una conferencia de financiamiento para el desarrollo, entendiendo que lo que se necesita son capitales. El presidente Noboa también visitará Italia, país con el que hasta el momento se ha conseguido cooperación técnica en materia de seguridad. Pero durante este encuentro se busca concretar ayuda en equipamiento. Sommerfeld sostiene que las buenas relaciones internacionales ya han dado frutos. Cita, por ejemplo, que Ecuador está a poco de firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur y Canadá, así como avances en materia de comercio con otras naciones. Estamos en proceso de negociación de unas preferencias sobre la tarifa del 10% con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo comercial que está ya en negociación con Emiratos Árabes. Lo propio se persigue con Marruecos. Bueno, ¿qué te parece, Mónica? Ahora se viene también una nueva gira del presidente desde el 25 de junio, pero nos queda esta duda, ¿no? O sea, inicias una nueva gira, pero ni siquiera tenemos resultados de la que hizo reciente, ¿no? Pero no de la que hizo, de todas las que ha hecho desde que es presidenta de la República. Y aquí es cuando viene la mirada, la lectura a este candidato joven, outsider, como le decían por ahí, que decía que un vuelo del Falcon le costaba una carrera universitaria entera a un estudiante, ¿no? Y luego ves las cifras de personas que están buscando un cupo en la universidad pública y resulta ser que no hay cupos en la universidad pública, ves el déficit de educación, ves el déficit del presupuesto general del Estado y uno tiene obligatoriamente que hacer este análisis. A ver, eres el presidente que más ha viajado en menos tiempo que cualquier otro presidente en la historia constitucional de este país. Ya está, le ganó a Lazo. Y la pregunta, luego viene la siguiente pregunta. No tienes embajadores. No tienes personas que puedan articular estas decisiones, estas reuniones allá y a las cuales les estamos pagando y que están recibiendo pues ingentes cantidades de sueldo. Luego la tercera, de todos los viajes que has hecho, por razones personales incluso, o por estas aparentes reuniones comerciales, etcétera, ya en la realidad, en las cifras, en los números calientes y fríos que podamos tener, ¿de qué han servido? 2024 cerró como el peor año para la inversión extranjera. ¿De qué te sirvió tanto viaje? Y peor aún, Tere, ¿tú no crees que con todo lo que está pasando en este país se necesita un presidente presente? ¿O necesitas un presidente que controle a control remoto las cosas? Que esté mirando desde una plaza en Italia, es que Roma. ahora ya tiene una vicepresidenta de confianza. Todo es más importante que estar en el país. Porque me imagino que antes no lo hacía por... bueno, sí, pero la presidenta, la vicepresidenta... Se inventó ahí un encargo de... Claro, pero la vicepresidenta... No te sorprenda que no la dejes encargada, por si acaso. Tienes una vicepresidenta que lo que primero llegó a hacer fue hacer una sesión de TikTok. ¿A ti te parece realmente que va a cambiar mucho la realidad de este país? Siguiendo los pasos del jefe. No, porque a ver, aquí lo que tienen excelente es un equipo de comunicación y de marketing, pero una persona presente que gobierne, que lidere, que vigile, que controle lo que está pasando en las instituciones públicas, eso no hay. O sea, le interesa más la foto, le interesa más el recorrido, le interesa más la farra, le interesa más los lujos, los excesos, ser recibido con honores. Pero lo que pasa en este país, el territorio, su gente, los problemas de a diario, no le importan. Y hablando justamente de que le interesa pasearse y todo eso, Gabriela Sommerfeld también se refirió a esta otra cara de la moneda, porque no todo lo que brilla es oro, amigos. Y también hay países con los que Ecuador todavía mantiene impases diplomáticos, como México, el caso de Venezuela, y esta alerta que dio justamente el gobierno recientemente, que ya la vamos a ver, pero primero veamos lo que dijo la canciller sobre estas relaciones. ¿Se las va a retomar? ¿No se las va a retomar? Veamos. Pero Ecuador también tiene impases diplomáticos que están a la espera de ser resueltos. Entre ellos, la ruptura de relaciones con México hace más de un año. Ecuador está dispuesto
a entrar en diálogo. El rato que México se sienta listo para eso, el Ecuador está preparado. Pero no es la única nación con la que las relaciones no prosperan. Con Venezuela la situación sigue igual. Incluso este martes la Cancillería recomendó a los ecuatorianos no viajar a ese país ante un grave riesgo de detenciones arbitrarias. Tenemos ecuatorianos presos que a través del convenio que tenemos con Suiza se ha consultado al gobierno de Venezuela el estado de nuestros compatriotas allá. Durante meses hemos mandado este tipo de comunicados, no hemos tenido respuesta. Según estimaciones de Cancillería, en Venezuela habitan entre 30.000 y 50.000 ecuatorianos. Bueno, esto de Venezuela es terrible, ¿no? Y mira cómo lo contextualiza, ¿no? Diciendo, no vayan allá porque allá hay muchos presos políticos. O sea, le quieren dar otro contexto, ¿no? O sea, un contexto totalmente... Y corrígeme si me equivoco, pero ayer creo que se recibieron las credenciales para el nuevo periodo legislativo en Venezuela y uno de los congresistas, asambleístas, no sé cómo se denominan en Venezuela, es nada más y nada menos que Enrique Capriles, que en su momento fue candidato a presidente por la oposición venezolana y hoy es asambleísta o legislador en Venezuela y recibió su credencial libremente como opositor en Venezuela. Definitivamente hay una retórica por parte de la Cancillería que se suma también al pronunciamiento de los Estados Unidos, porque sabemos cuáles son las relaciones actuales que se tienen con los Estados Unidos y cómo se sataniza también desde ese gobierno a los gobiernos de izquierda, no solamente el de Venezuela, sino también el de México. Me llama la atención que Sommerfeld, sin embargo, no invite a los ciudadanos a no visitar Medio Oriente porque se encuentra la guerra de Israel y está matando niños inocentes. Entonces, eso también quisiéramos escuchar. Por el contrario, se le extiende la mano a un genocida, que ya es un genocida, por si acaso. Ya la Corte Penal Internacional estableció que ha cometido crímenes de guerra, que es sentenciado por genocidio y que tiene orden de ser capturado internacionalmente. A esa persona, Daniel Noboa le dio la mano y le dijo que compartíamos los mismos enemigos. Mira, qué terrible situación. Bueno, Mónica, agradecerte por habernos acompañado hoy, pero vamos a seguir viendo justamente, y bueno, esperamos tenerte más adelante en otros programas aquí en Himno Nacional. Muchas gracias por este análisis y por todo lo que hemos conversado.